Perdón. La semana pasada no pudimos reunirnos por feriado que hubo. La semana anterior a la pasada pudimos en alguna forma ver un paralelo respecto a la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Y lo hicimos simplemente con el propósito de que poco a poco vayamos introduciéndonos en lo que es o lo que fue la Edad Media. Para ello voy a compartir con ustedes y ¿dónde estoy? Sí, ya. A ver, vamos a ir compartiendo aquí con ustedes. eh, Habíamos hablado de ciertamente cómo es que hemos llegado hasta el siglo V, ¿no? Con los inicios no solo de herejías en las iglesias, no solo de divisiones también en la fe, sino también con el inicio de algo que eh, llegó a ser muy fuerte, como fue la Iglesia Católica, ¿no? Y muy fuerte, sobre todo en razón a que se unió, ¿no? Con el Estado y juntos se hicieron dinamita, ¿no? Diríamos en términos populares, eh, persiguiendo a las iglesias fieles. Quisiera, por un momento, por lo menos, antes ya de ir con esta parte aquí de concilios ecuménicos, a partir del siglo V al XV, que repito, es la parte de la Edad Media. Pero antes de ello, quisiera eh, que nosotros podamos aquí, sí, detenernos en esta carta. Muy bien. No uso mucho yo esto de el Zoom. Y ¿dónde está esto? Aquí, ok. Ok. Voy a tratar de, me ayudan, sí, con estas cosas. Eh, bueno, aquí. Tratar de llegar acá, ¿no? Al siglo V, ¿no? Más o menos. Lo podría haber hecho derechito, sino que, pero estoy indicando el camino torcido que es, ¿no? La historia. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, y vamos a jalarla hasta un poquito, hasta el fondo aquí hasta el fondo. Si ustedes se dan cuenta aquí, en esta parte hay un nombre llamado montanistas en español. Y vamos a hablar un poquitito nosotros de ello. ¿Cómo salgo de acá con esto? No. ¿Cómo salgo de aquí? Con esto, no. Ya salí. Vamos, decía, a nosotros, déjenme ver, ya, déjenme aquí un poquitito más subir, ya. Eh, Vamos a hablar un poquito si usted se da cuenta, aquí hay una línea divisoria, eso sí, que divide lo de arriba, lo que llegó a ser las iglesias falsas, y la parte de abajo, lo que se mantuvo como las iglesias fieles. ¿Sí? Y por eso los puntos rojos ahí, porque se derramó mucha sangre, ¿sí? De estas iglesias, iglesias fieles. Y, ay, ¿qué pasó? Se movió esto de acá. ¿Cómo se movió? Bueno, voy a hacerlo de nuevo. Acá. Estos, los montanistas. Ya, ¿qué pasó? Bueno, ya. El Señor inicia su iglesia, sí, por eso acá dice cristianos, ¿cierto? Simplemente ese era el título que se les daba, o discípulos de Jesús o de Cristo.
cristianos. Juan, el apóstol, es el último de los apóstoles en fallecer y él fallece más o menos al cierre del primer siglo, ¿sí? En el año 100 se piensa. Y Juan tuvo a ciertos discípulos también. Por ejemplo, recuerde que en el libro de Apocalipsis se deja notar los 7 mensajes, ¿no? A las iglesias de Asia Menor, comenzando con Éfeso. Y se piensa que uno de los discípulos de Juan el apóstol, Policarpo se llamó, ¿sí? Llegó a ser casualmente pastor de una de esas iglesias de las 7, ¿no? Llamadas de Asia, Esmirna. Eso más o menos en el año 100, 120 o algo así. Lo tenía por acá anotado para que así tengamos una idea de quién es ya. Eh, y ciertamente sí, decía, ¿no? Él nació antes que muriera Juan y hasta fue discípulo de él. Además fue pastor de Esmirna en los días, dice, del apóstol Juan. Muchos se mantuvieron fieles, hubieron iglesias fieles, hubieron dificultades también en ese primer siglo. Sí, a inicios del segundo siglo también. Recuerde que en esas cartas a las iglesias de Asia se mencionan ya algunos problemas, algunas dificultades, ¿no? Personas o líderes que querían hacerse dueños de esas congregaciones o de esas iglesias. Simplemente se notaba ello. Lamentablemente también conforme pasaba el tiempo, ya comenzaron ¿no? a que el gobierno de la iglesia cambie, ¿no? El bautismo también, ¿no? Regeneracional para adultos en primera instancia, después para infantes, ¿sí? Pero durante este tiempo, ¿sí? Este tiempo de acá, en el siglo II, siglo III, IV y hasta quizás el 5 mismo, eh, se dejó notar la participación de iglesias que eran cristianas, pero por su fervor, sí, que se inició con Montano, que también Montano inicia pues su labor como pastor de iglesias, se piensa en el 150, 160, pero él predicó más que nada y practicó una iglesia fiel a las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Algunos le llaman montañistas porque dicen que eran de las montañas, ¿no? O sea, iglesias de las montañas, pero más parece que el nombre o el apellido de esta persona fue Montano. No se habla o no he hallado de su primer nombre, Montano, y de ahí que en razón a su líder y prácticas se le comenzó a llamar a este tipo de iglesias montanistas. Él no era pastor de todas esas iglesias, ¿sí? Que seguían esa fidelidad a Dios. No. Lo que pasa es que él enseñaba, recuerde una vez más, ¿sí? Recuerde una vez más, aquí en el siglo II, si ve el cursor, ya estamos hablando de cambio de gobierno en las iglesias. O sea, los pastores se convirtieron en dueños no solo de una, sino hasta de varias iglesias, ¿sí? Eh, y en este sentido, sí hubo también algunos otros cambios. Entonces, este hombre, Montano, él predicaba no que el gobierno de una iglesia es democrático. Cierto, el pastor tenía el llamado a enseñar, a predicar y a corregir, pero él no era el dueño de la iglesia, él no era el cabeza de la iglesia, el cabeza de la iglesia era Jesús. No solo eso, sino que él también se oponía a lo que era el bautismo regeneracional. ¿Sí?
se mantuvo fiel a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Pero no solo él lo hacía, sino que él llegó a ser quizás el personaje más relevante o conocido en las iglesias que creían así. Entonces, no es que era solo su iglesia, eran perdón, muchas iglesias que se mantuvieron fieles, otras sí lamentablemente comenzaron a unirse a lo que la iglesia y el Estado y cosas por el estilo que después se desencadenó en la iglesia católica. Entonces, estos montanistas se les conoció como un movimiento, que repito, eran iglesias locales, ¿sí? Ellos creían en que el pastor no era el jefe o cabeza, sino que Cristo era el cabeza de la iglesia y que ellos eran personas que solo por salvación podían ser bautizados y miembros de las iglesias del Señor. Estas iglesias, lamentablemente, sí fueron las que, si usted presta atención aquí en el cursor, ¿no? Dice persecución, ¿no? Un acto de persecución en el año 303. Bueno, estas son las iglesias que se comenzaron a perseguir. Ellos, cierto, llegaron también a, por su fe, derramar mucha sangre. Leía algo respecto a estos personajes, de cómo habían fallecido, de Policarpo, sí, que mencioné hace un ratito. Se dice que durante una gran plaga que invadió el reino de Marco Aurelio, el clamor popular, ¿sí?, exigió a Policarpo como víctima o como la víctima expiatoria a los dioses. Recuerde, Roma era una sociedad que creía en muchos dioses, pero Policarpo era alguien que creía en un solo Dios y que deberíamos o que se debería vivir en santidad conforme a ese Dios. Entonces, Policarpo era como que la oveja negra de todos estos que serían predicadores o religiosos, ¿no? Entonces, él, cierto, sufrió el martirio, ¿no? Y fue entregado, dice, como una ofrenda a los dioses, ¿sí? Porque decían, este es el único que predica acerca de un solo Dios y no de los dioses nuestros, ¿no? Entonces, por eso es que exigieron, dice que se le dijo, ¿no? O sea, declárate ateo, y la contestación del sencillo y anciano Policarpo fue: 86 años le he servido a Dios y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo entonces puedo blasfemar a mi Rey y Salvador? ¿Sí? Entonces, él fue un hombre de fe. Dice que se le encendió a él, ¿no? En llamas. Es más, se dice que la hoguera, sí, como que las llamas en la hoguera donde se le iba a quemar, en realidad era como un cerco de sogas y de leña, obviamente. Más bien como que se lo esquivaba a él, ¿no? Al notar eso, el verdugo simplemente vino y le dio muerte, ¿no? Una muerte grotesca. Dice, hundió una daga en el cuerpo y el mártir ascendió al Señor. Se dice que él era pastor de la iglesia de Esmirna cuando Juan escribió a las 7 iglesias de Asia. Se piensa eso. Entonces, muchas personas obviamente perdieron la vida. También decía, o hay un Justino mártir, no sé si usted ha escuchado hablar de él. Él nació, se dice, en el año 114 después de Cristo, más o menos como 14 años después de la muerte del apóstol Juan. Era samaritano de linaje romano.
estudió en varias escuelas de filosofía griega. Sin embargo, con el tiempo él llegó a impresionarse por la valentía de los cristianos perseguidos. Y es así como es que él llega a conocer el Evangelio y mucho más conocer a Cristo. Y él también se convirtió en pastor. Sí, vivió en Roma, fue pastor de una iglesia que reunía en un cuarto de los altos de la casa de Martinio. Exactamente, no sé quién fue Martinio. Y él también sufrió el martirio del degüello en el año 165 después de Cristo, ¿no? Se dice que la persona que lo iba a sentenciar le dijo, ¿es usted cristiano? Y Justino respondió, sí, señor, soy cristiano. El prefecto pronunció la sentencia de que fuesen azotados, llevados a ser degollados con otros, porque según la ley, todos los que rehusaban sacrificar a los dioses y acceder al mandamiento del emperador recibirían esa pena. Así que, repito, todas estas personas eran personas de fe y que llegaron a ser conocidos como montanistas. Historiadores, y esto es algo interesante, dentro de ellos hasta católicos, ¿sí? Historiadores dicen que los bautistas, ya más o menos después de salir de la Edad Media o aún antes también, los bautistas son los antiguos montanistas porque creen de la misma manera que ellos. ¿Sí? Y sabemos que todo esto pues es un legado, ¿no? O sea, esto es eh, iglesias que van dejando su legado a otras iglesias y así sucesivamente pasa el tiempo hasta que se llega a ello. Entonces, estos son los montanistas, ¿sí? Y no sé si hasta acá tiene usted alguna pregunta, con variaciones también a veces de nombre, ¿no? Aquí los novacianos, los puritanos también, pero esa es la idea. Este Montano es contemporáneo, dice a Juan Mártir, ¿no? Y poco menos de 50 años después de la muerte de Juan el Apóstol, Montano apareció. Fue en el Asia Menor. Montano era un hombre sencillo, sí, pero un hombre de Dios, lleno del fuego apostólico. Y dice, protestó en Frigia, ¿sí? Perdón, protestó contra la corrupción y los errores que ya estaban invadiendo algunas iglesias. O sea, este Montano llegó a protestar contra esto, el gobierno de las iglesias que estaba cambiando, ¿sí? El bautismo regeneracional y obviamente más adelante otras cosas también. Y sus seguidores también, obviamente, respecto al bautismo infantil y a esta nueva comunión de iglesias, ¿verdad? Que querían ser una sola. Entonces, ellos se opusieron, ¿no? Ellos se opusieron a todo esto y todo esto en una manera más atrevida, si se puede utilizar el término, es que Montano lo declaró. Sí, habían otras iglesias fieles, pero que no, quizás no se hacían problema con ellos, no se proclamaban abiertamente, pero Montano sí parece que fue el de ellos. Eh, Dice en Frigia principalmente, que es también en Asia, ¿sí? Eh, Fue donde las iglesias oyeron sus consejos, pero en el occidente, ¿sí? En Italia y Francia, si usted presta atención también aquí, ¿no? Están esos nombres. Italia, está Inglaterra, Gales, ¿no? Francia un poco más para acá. O sea, ya se estaba extendiendo esta, llamémosle corriente o, si también quiere, este movimiento de iglesias que eran conocidas como montanistas, pero no eran más que iglesias cristianas que se mantenían fieles, ¿verdad?, a las enseñanzas de Cristo y también de los apóstoles, ¿no?
estas personas eran personas e iglesias que también velaban por la santidad en sus iglesias, veían cómo es que otras congregaciones simplemente estaban aceptando una vida más social, más libertina, simplemente porque querían aceptar o ser aceptados por el Estado. Entonces ellos también se rechazaban ese tipo de pensamiento. No sé si hay alguna pregunta hasta acá de parte de ustedes. Se dice que llegaron hasta el norte de África, ¿no? También iglesias como ellos. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta parte? ¿Algo que quieran agregar? ¿Estamos claros? Ok. Luego, y esto ya lo vamos a ver más adelante, aparecen otros grupos que, repito, simplemente son iglesias cristianas, ¿sí? Pero que por el celo de sus pastores es que llegaron a ser conocidos esas iglesias como seguidoras de esos líderes, pero en realidad sabemos que eran seguidoras de Cristo, ¿no? Así que esto de paulicianos o donatistas simplemente era una forma como es que se les señalaba o un sobrenombre que se les ponía, como que también en algunos casos o situaciones se les llamaba, ¿no? Anabautistas. ¿Sí? Simplemente una forma despótica de llamarlos a todos ellos. Bien, si no hay pregunta, voy a regresar aquí. A ver, esto que he rayado aquí, estas líneas, ¿cómo las borro? Ah, así con esto. A ver. Wow. Wow. Me asombro de mí mismo. Ya. Creo que ya. Ya. No, ahí quedó una. Ya. Listo. Decía, sí, déjeme retornar algo aquí. Ah, acá. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí. Ojalá que pueda usted leer, sin caso puedo agregarlo también, creo. Y demás. Ya. Ya. Acá en esta parte que ya repito, o sea, la idea es ir introduciéndonos a lo que es la Edad Media. Y hay algunas cosas que todavía necesitamos nosotros ver, pero son concilios ecuménicos o imperiales celebrados en Oriente. Estas más se celebraron en Oriente, alrededor de Constantinopla, sí, lo mismo también en Asia Menor. Este es lo que introduce al horrible periodo de la Edad Media, ¿no? Siglos V o XV. Las persecuciones, dice acá, contra las iglesias verdaderas de Cristo derramaron sangre de creyentes fieles a Jesús, especialmente en Inglaterra, Gales, África, Armenia y Bulgaria. En algún lugar, no sé si leí o escuché, hace unos días, no sé si usted se acuerda, se escribió un devocional respecto a Aquila y Priscila, ¿no? Por lo menos sabe quiénes son Aquila y Priscila. eh, Se les ubica dentro del Nuevo Testamento en Corinto, luego en Éfeso y también en Roma, ¿no? O sea, fue una pareja que muy utilizada en el reino de Dios, eh, propagando el evangelio y permitiendo que iglesias se reúnan en sus casas, ¿no? Entonces, en este caso también, así se piensa que Aquila y Priscila quizás hayan llegado a Gales, ¿sí? Y de Gales el evangelio llega a Inglaterra, ¿no? Donde se hizo muy fuerte en Europa.
repito, tendría que confirmar esa información, lo haría más adelante. Pero bueno, aquí hablando de los concilios, ¿qué cosa es el concilio? Bueno, era el lugar donde se determinaban algunas cosas respecto a las iglesias. El primer concilio, así, se piensa que fue en Jerusalén, ¿verdad? Cuando Pablo y Bernabé son enviados por la iglesia en Antioquía, para ver este tema de si es que las iglesias gentiles tenían que también guardar la ley, ¿no? Entonces, ahí es donde se conversa, se dialoga y se llegó a un acuerdo. Entonces, Mm, en base a eso es que se hacen estos concilios religiosos. Lamentablemente, estos concilios religiosos no necesariamente eran guiados por el Espíritu de Dios, sino más bien por la avaricia de los líderes, comenzando con el César, ¿no? Constantino, y también estos líderes religiosos que se dejaron seducir por la ambición que y lo que les ofrecía pues a Roma. Entonces el primero es en Nicea, en el año 325, donde es Nicea, es también en parte de Asia Menor. Recuerdo una vez más que eh, el el Imperio Romano se divide, Constantino lleva el reino, ¿no? O la capital del reino hacia Constantinopla, y por esa parte, pues es que también ya más adelante se desarrolla lo que se llama la Iglesia Ortodoxa o griega, ¿no? Mientras que en Roma se queda la Iglesia católica y romana, que después se hizo muy fuerte, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, en este concilio dice, convocado por Constantino el Grande, mire usted, sí, ni siquiera un pastor lo convocó, ¿no? Sino el emperador, ¿no? Y se hace con la intención de legitimizar el cristianismo, o sea, de hacer que el cristianismo sea la religión del imperio, ¿sí? Ya hemos hablado de que una de las razones, quizás la más importante razón, de que Constantino se vaya hacia el oriente, ¿no? Hacia Constantinopla, es porque casualmente el Senado romano no quiso permitir que el Estado romano solo tenga una religión y que sea el cristianismo, porque ellos tenían pues sus dioses y había libertad en ese aspecto. Cuando Jesús vino a este mundo, existía esa libertad, llamémosle de credo, equivocada, por cierto, ¿no? En muchos aspectos, pero existía eso. Entonces, Constantino más bien quiso oficializarla, pero no en razón a su fe en Dios, sino en razón simplemente a su propia conveniencia, ¿sí? Entonces, él quiso legitimizar el cristianismo y condenar como herético el arrianismo. ¿Qué significa esto? La negación de la divinidad de Cristo. ¿Sí? Él quiso ponerlo eso como algo equivocado, como no solo equivocado, sino condenable. Se dice que asistieron 318 obispos, ¿sí? Recuerden, ya las cosas en cuanto a gobierno en las iglesias estaban cambiando un poquito, ¿sí? El obispo ya no simplemente era el pastor, sino el que supervisaba, ¿no? Algunas iglesias o iglesias en diferentes pueblos, ¿no? Entonces, no que todos estas personas hayan sido los que se acercaron o asistieron, no que todos ellos hayan sido necesariamente herejes, quizás algunos pastores
fieles asistieron como para entender qué es esto. ¿Sí? Algunos quizás se dejaron convencer y otros simplemente dijeron, esto no es con nosotros. ¿Sí? Eh, y habíamos hablado pues de los montanistas y todo eso también. El segundo concilio es en Constantinopla en el año 381, convocado por el emperador Teodosio el Grande. ¿Sí? Ya Constantino había fallecido, se entiende, y esto fue para revisión del credo niceno, o sea, lo que se había legitimizado antes, ¿no? Y supongo que no solo vieron el hecho de que se debe continuar, sino también habrán agregado algunas otras cosas, pues, ¿no? Nada mayor que, por lo menos en la historia, se haya compartido. Eh, He puesto acá, lo puse 318, pero creo que me he equivocado, creo que simplemente repetí lo del primero, ¿sí? Tendría que confirmarlo también, ¿sí? Disculpen por ello. Y luego viene el concilio de Éfeso en el año 431. Este es convocado por Teodosio II. No sé si el grande fue el uno u otro, pero bueno. Y Valentiano III, solo para discutir sobre la naturaleza de Cristo y el título de María como la Madre de Dios. Aquí es donde comienza, ¿sí?, a ponerse ya dentro de lo que es la mente sería el catolicismo, ¿sí? Las iglesias que, repito, eh, se unieron al Estado, ¿sí? Con ese título de la Madre de Dios. ¿Sí? No que se le adoraba aún, no hubo aquí un edicto necesariamente, simplemente se habló, simplemente se conversó, simplemente se dialogó, ¿no? Como que poniendo allí la idea, ¿no? Poniendo allí y se dice que concurrieron 250. Se piensa, y leía algo al respecto, de que esta idea originalmente no gustó, ¿sí? Pero que, y creo que lo dice en el punto número 4, vamos a ver, eh, dice el concilio de Calcedonia en el año 451. Entiendo que todos estos concilios fueron realizados en el Oriente, ¿sí? O sea, el Oriente de Roma. Eh, este fue convocado por el emperador Marciano, ¿sí? Eh, y como dicen que no hay marcianos acá ¿no? En este universo. Pero bueno, concurrieron entre 500 a 600 obispos. Y aquí sí ya el tema obispo ya tenía, ¿no?, la fuerza de lo que nosotros ahora entendemos dentro del catolicismo y quizás otras religiones, el tema o el título de obispo. Dice, aquí dice sí fue promulgada la doctrina ahora conocida como Mariolatría. Esto es, el culto a María como la madre del Señor o de Dios, si usted quiere. Parece que se vio la necesidad de otro mediador al estimarse muy grande la distancia entre Dios y los hombres para que bastase un solo mediador, a pesar de que ese era el Cristo. ¿Ve? O sea, comenzó a verse las cosas desde un punto de vista muy humanístico, ¿verdad? O sea, no tiene sentido esto, ¿no? O sea, Jesús solito no la hace. Y que básicamente tiene sentido el pensamiento de ellos, sobre todo cuando ellos casi seguro que no eran guiados por el Espíritu de Dios y mucho menos también por la fe en Jesús.
Porque si uno es movido, guiado por el Espíritu de Dios, y ese espíritu conduce a uno a la fe en la suficiencia de Cristo, entonces uno entendería, oye, sí, pues Jesús es más que suficiente. Triste es que cuando llegamos nosotros a aceptar, a creer en algo, posiblemente tengamos que dejar de lado muchas cosas que deberían ser tomadas en consideración. Por ejemplo, ¿sí? Jesús fue el mediador, ¿por qué razón? Bueno, uno, porque el Padre lo determinó. Y dos, porque Él dio su vida por nosotros los pecadores. ¿Correcto? Muy bien. Hablemos de María. María fue puesta como mediadora por Dios para nada. Dos, María dio su vida por nosotros, los pecadores. Que tampoco. ¿Sí? Pero y repito, una vez que la gente se determine a creer en algo, así eso no tenga sentido, va a defender ello como que a capa y espada. Hoy en día, ¿sí? Hoy en día, es lo mismo. Me da pena a mí cuando dicen que Dios te bendiga y la Virgen te cuide. ¿Sí? Qué pena en realidad. Y pena no porque no entienden nada, que no entienden nada. Pena porque no tienen fe en la suficiencia de Jesús. ¿Sí? Y eso es lo que básicamente aquí también ocurrió, ¿no? Se vio la necesidad de otro mediador al estimarse muy grande la distancia entre Dios y los hombres para que bastase un solo mediador, aun cuando éste era Cristo. Así se optó por María como la otra mediadora a quien se le dirigían oraciones y ruegos a fin de que ella se los dirigiera a Cristo. O sea, es su mano derecha de Jesús. O sea, ella no entra al trono en sí, o sea, no, pero se ayuda, pues de Jesús. Como Jesús necesita ayuda, ¿verdad? Entonces Jesús no es suficiente. Esta doctrina causó mucha turbulencia entre varios líderes dentro de la Iglesia Católica, pero fue aceptada con el tiempo. Sí, o sea, una vez que te martillean algo y esto y esto y esto y esto y esto, posiblemente se va a aceptar. Y es lo que se acepta. Vamos con este otro. Sí, el Concilio de Constantinopla, año 553, convocado por Justiniano para condenar ciertos escritos en desacuerdo con la doctrina católica. Asistieron 165 obispos. ¿Vale? Eh, y es que, cierto, habían varios escritos, por ejemplo, mencioné hace un rato de Policarpo, ah, Justino Mártir, que deben también haber escrito algunas cosas, y no solo ellos, porque ellos vivieron más o menos en el año 150, quizás hasta 160, me parece que habíamos leído. Pero hubo otras personas que también escribían, los montanistas escribían, ¿no? Y obviamente los montanistas no iban a escribir a favor de las doctrinas católicas, sino más bien iban a escribir a favor de lo que la Biblia enseñaba, y lo que la Biblia enseñaba estaba en desacuerdo, total desacuerdo con lo que la doctrina católica enseñaba. Entonces, eso no gustó. Y como recuerde, ¿sí? Estos concilios eran convocados por los emperadores. Entonces había poder en ello, ¿sí? No había discernimiento bíblico o espiritual, pero sí había poder, y me refiero a, era el Estado, ¿sí? Entonces, ellos, ¿no? Convocaron a este concilio en el número 5 para condenar ciertos escritos en desacuerdo con la doctrina católica. Asistieron 165 obispos y obviamente cuando se dice de condenar, no se está hablando simplemente de
que no se lean estos libros, sino se está hablando de si estas personas no se retractan, te deberían ser sentenciadas a muerte. Y esas cosas pasaban. El número 6, otro concilio en Constantinopla, año 680, convocado por Constantino Pogonato, ¿sí?, para condenar la herejía, y también al Papa Honorio, al que depuso y excomulgó. Aquí dice, ¿sí? Entiéndase claro que en ese entonces la infalibilidad papal aún no había sido declarada. O sea, el, 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 el emperador, o sea, depuso y excomulgó al papa. Seguro que ese papa dijo algo que a él no le gustó, si no le convenía, y simplemente, o sea, y es que todavía en ese entonces no había la llamada infalibilidad papal. Si saben qué es lo que significa esto, que el Papa es infalible, ¿sí? O sea, que todo lo que él dice es de Dios y no tiene, no hay margen para el error, ¿sí? Ahora, ¿por qué razón es que el papado llegó a adquirir ese privilegio? Conveniencia, ¿no? Obviamente, el gobernador o el emperador ya nos está excomulgando, ¡pum! Pongamos una ley donde no se puede hacer eso. Y ahí vino la infalibilidad del Papa. Terminamos rapidito el número 7, concilio de Nicea. Sí, 7 en el año 787, ya estamos en la edad media aquí, convocado por la emperatriz Irene para promulgar el culto a las imágenes y de los santos. Estos concilios definitivamente fueron más paganos que cristianos. ¿Sí? O sea, ellos no estaban dispuestos a ver qué es lo que Dios nos enseña, sino simplemente pongamos nuestras propias creencias o nuestras propias leyes. Y en el punto número 8 dice Concilio de Constantinopla en el año 869, convocado por el emperador Basilio I, el macedonio, para discutir la problemática surgida entre las dos cabezas, Focio de Constantinopla y Nicolás I de Roma. ¿Sí? O sea, ya se había dividido el Imperio Romano también, ¿sí?, de una y otra rama del catolicismo, la oriental y la griega, ¿no? Contra perdón, la oriental o griega contra la occidental o latina. Se dice que tan grave fue la contienda que los dos se excomulgaron mutuamente. A ver, era un circo, ¿no? Payasos estos. Por un corto periodo de tiempo, el catolicismo estuvo sin cabeza. Tan definitiva fue esa ruptura entre las dos ramas del catolicismo que hasta la hora presente no ha sido posible su reconciliación. Desde este episodio, el poder de la rama romana del catolicismo ha ido en aumento. De aquí en adelante ya no son los emperadores los que convocan a los concilios, sino los pontífices romanos. ¿Eh? Ahí ya se zanjó la división entre estas dos ramas del catolicismo, que todavía existe, ¿sí?, la romana y la ortodoxa, ¿sí? Eh, y la romana comenzó a creer inimaginablemente, ¿sí?, al punto que ya ellos comenzaron a llamar los concilios, ya tenían más poder, sin duda que por ahí va a haber alguna doctrina de la infalibilidad papal, y ellos simplemente hacen y deshacen, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de retirar? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Al menos estamos tratando de poco a poco, ¿no?, ir conociendo mejor esta bestia, en realidad, sí, lamentable, que llegó a llamarse la Iglesia Católica.
Ya, y es que lo fue. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Si tuviese usted alguna petición para estos momentos, seamos fieles. Así, no hay razón, honestamente, para nosotros hacer que el cristianismo sea más social, sea más para satisfacción de la carne, porque es lo que es. No se trata de que querramos sufrir, pero estemos dispuestos a hacerlo si es que a ello nos conduce la fe en el Señor. ¿Sí? No hagamos que nuestro cristianismo, y bien hemos estudiado esto en Efesios, lo estamos estudiando, ¿no? Que seamos distintos a los otros gentiles, a los no creyentes, ¿no? Que nuestro cristianismo sea en razón a Cristo, no en razón a lo que quizás me gusta, me conviene o le gusta a otros, sino que sea en razón a Cristo. ¿Sí? Oraciones por ello. ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? Pastor, Yo. ah, dentro de ello mi mamá es católica toda la vida, pero está leyendo la palabra del Señor, está leyendo la Biblia, justo nos comentó que tenía ya una planificación de lectura y está ahorita en la carta a los romanos. Ujú. Pude ver que está leyendo la misma versión que usamos nosotros. Ya. Ojalá que definitivamente, ¿no? El Señor trabaja a través de su palabra, ¿no? Dios. Agradecer al Señor por ahí. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? Porque Sí. el Señor nos dé entendimiento y siempre podamos escucharlo. Amén. Amén. Qué bendecidos somos y qué ejemplos hemos tenido, sí, ¿verdad? Increíble, los ejemplos de estas personas que sufrieron por la causa de Cristo, ¿no? Es más, ellos ya en nuestra sociedad, ellos ya no llaman la atención. Ahora el que llama la atención es el que tiene más, ¿no? El que logra más, ¿no? Eh, que ojalá nosotros nos dejemos llevar por la fe en Jesús.